Estas bíblicas también que tengan un sentido profético, y realmente todo lo que está en la palabra es viva y es eficaz, es más cortante, dice la palabra, que toda espada de dos filos. Por eso el día viernes a la tarde, que es el inicio de un Shabbat, enseñaba sobre esta actividad. Pero hoy vamos a hablar de algo que es bíblico también, que es sobre autoridad. Porque hoy, miren, esto ni lo tenía bien pensado, hermano Alex y hermano Adán, cuando tomamos este día para orar por Alex. Este día es profético, Alex y hermano Alex. Este es un día profético porque hace muchos años en Israel se liberó una guerra, hace mucho tiempo, porque los griegos se habían apoderado del templo y lo habían corrompido y habían hecho, puesto un dios, el dios Zeus, y habían hecho sacrificios pero inmundos y habían destruido el templo. Y se levantó un grupo de sacerdotes a guerrear. Pues hace mucho tiempo, en el año 165, antes de la venida de nuestro Mesías, antes de que Él viniera, se libró esa batalla. Y un día como hoy, ellos estaban dedicando el templo, nuevamente ya purificado. Y hoy pues tenemos esta bendición de orar por Alex, hermano Alex. Y paso al hermano Adán porque él es el padre, ¿verdad?, de toda esta gran familia. Entonces hay que darle su lugar. Y Alex como la autoridad espiritual que va a funcionar, que ya está funcionando en Carmelito, ¿verdad? Entonces yo quiero que por favor le pongamos atención al estudio de la palabra en esta maravillosa tarde. Vamos a leer en Mateo capítulo 28. Abra su Biblia. En el Evangelio, o en la Besorá en hebreo, de Mateo. En el capítulo 28, versículo 18. Empezamos y leemos la palabra del Señor. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, o sea, se les acercó a sus discípulos: toda potestad, la palabra potestad es autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Verso 19: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones y bautizándolos para la gloria del Padre, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Diga todos los días. Todos los días. Todos los días, diga. Todos los días. Hasta el fin. O sea que el Señor, Yeshua, Jesús, que murió en el madero por nuestros pecados, dice en su palabra que Él va a estar con nosotros, ¿cuántos días? Todos los días, hasta siempre, hasta el final de esta edad presente. Porque dice la palabra: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Porque la palabra que salió de la boca del Mesías no era una palabra inventada de ningún hombre, sino la palabra del Altísimo, la palabra del Todopoderoso. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esa misma palabra que nuestro Maestro y Mesías le habló a sus discípulos cuando se les acercó y les dijo: toda potestad me ha sido dada arriba en los cielos como abajo en la tierra.
Bendito sea el nombre del Señor. Habían hombres con autoridad, los fariseos tenían autoridad, eran los intérpretes y maestros de la Torá, de la ley, para la nación de Israel. Sin embargo, era una autoridad sobre la tierra, en la tierra y para la nación de Israel. Sin embargo, el Mesías, al que nosotros hoy le damos todo honor y toda gloria en este preciso día que se celebra la fiesta de Hanukkah, le damos todo honor y toda gloria. ¿Sabe por qué? Porque Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y también aquí en la tierra. Amén, gloria a Dios. O sea que nuestro maestro no solo tiene autoridad con nosotros, sino que también tiene autoridad en los cielos, dice la palabra. Amén. Y por eso le dice a los discípulos, y te dice a ti, Alex, y le dice a toda su familia, le dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos. El trabajo y la autoridad que tenía nuestro maestro Yeshua, Jesús, se la transfirió a sus discípulos. Y esa misma autoridad, porque Él es el mismo, dice el escritor de los Hebreos, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro Abacadosh es el mismo que estuvo con Abraham. El que llamó a Abraham es el mismo que te llama a ti en esta hora. El que llamó a Moisés es el mismo que te llama a ti también en esta hora. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El que le dijo a los sacerdotes cómo iban a preparar el aceite de la santa unción para ungir a los sacerdotes y para ungir los utensilios del templo y el templo. Alabado sea Dios. Es el mismo que nos ha llamado y nos está dando una autoridad. Sea bendito el nombre del Señor. Y es el mismo, hermano Alex, que lo llama y le da la autoridad y lo autoriza en el nombre, y yo lo autorizo en el nombre de Yeshua. Alabado sea el nombre del Señor, para hacer la obra, para creerle a Dios, para creerle al Todopoderoso, no a los hombres, sino confiar de que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Porque muchas veces nos vamos a sentir solos, aunque esté nuestra familia alrededor nuestro. Y aunque veamos que todo nos está yendo bien, hay momentos que nos vamos a sentir solos. Pues en esos momentos tenemos que recurrir a la palabra del Altísimo, que dice: yo estaré contigo todos los días. Y no es solo cuando me va bien, sino también cuando me va mal. Ahí está el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay un canto antiguo que ya no se canta, que la primera vez que yo lo escuché fue en Costa Rica, y dice: Él siempre está. Él siempre está cuando todo va bien. Él siempre está cuando esperanza no hay. O sea, porque muchas veces perdemos la esperanza y creemos que ya no me ama el Señor. No, Él siempre está. Aun cuando veas tu vida deshecha, Él está. Él ahí está. Y tú tienes que creer. Y aunque te sientas hecho polvo, tú tienes que decir: pero así como me siento, mi Dios siempre está. Aleluya. Y por eso Yeshua le dice a sus discípulos, cuando se les apareció, les dijo: todo poder me ha sido dado arriba en el cielo y aquí en la tierra también. Por lo tanto, yo les digo a ustedes: vayan también y hagan discípulos, así como yo los preparé a ustedes, así como yo los formé a ustedes, así como yo me dediqué a ustedes. De la misma forma, ustedes se van a dedicar a sus discípulos, a formarlos, a enseñarlos. Alabado sea el nombre del Señor. Aún sea nuestra familia. Aún sea nuestra familia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Y hablar de autoridad, mayormente a la familia de mi hermano Alex, no es fácil. Porque ellos conocen mejor al hermano Alex desde niño.
Y cuando uno conoce desde pequeño a alguien, dice, no, si él es pilas, él es... pero ya siervo del Señor, y ya que nos quiera mandar, ¿y cómo es? ¿Y quién le dio esa autoridad? A Jesús también le dijeron lo mismo. ¿Y quién te dio ese poder de hacer eso? Entonces el maestro Yeshua les dijo, yo les voy a responder si ustedes me responden a mí. ¿Y a ustedes quién les dijo también que vinieran conmigo? Díganme una cosa. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Era de Dios o de los hombres? Y ellos dijeron, si decimos que es de Dios, el pueblo nos va a matar, porque nosotros no le creímos. Y si decimos que de los hombres, igual nos van a matar, porque el pueblo tenía a Juan por un gran profeta. Entonces no le respondieron, se quedaron callados y dieron la vuelta. ¿Cuántos se la van a entender? ¿Se da cuenta? Entonces cuando uno conoce, mira, para que a mí, mis hermanos, mi familia llegara a reconocer mi liderazgo, ¿usted cree que fue ahí nomás? No creían. Claro, ellos conocían el pasado mío, quién fui yo antes, pero no estaban conociendo lo que Dios a través de la palabra y de su Rúa, su Espíritu Santo, estaba haciendo en mi vida. Pero yo quiero decirles que el Señor, el Todopoderoso, que me llamó a mí, que ha llamado a muchos, a pesar de que hayan pasado por momentos difíciles y vidas raras, el Señor pues le place y llama. ¿Quién era Pedro? Un pescador. ¿Quién eran los discípulos? Eran personas del vulgo. Sin embargo, a esos llamó el Señor para prepararlos, para equiparlos, para discipularlos, porque en ellos iba a caer la responsabilidad del reino. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que cuando Él nos llama para que caiga sobre nosotros la responsabilidad de su obra y que enseñemos a adorar y a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¿Y saben qué estoy viendo yo? La familia de Alex, el Señor la está despertando, y esto es profético, así como la familia Macabea. Estos guerreros eran todos familia. Judas Macabeo, Matiajo era el papá, era el anciano, y eran sacerdotes y era una familia. Y cuando el anciano se levantó, se levantaron todos a pelear a favor del templo de Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy veo aquí a Alex con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus sobrinos, sus sobrinas, sus hermanas, sus hermanos. Aquí los veo con su hija. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir que el Señor está dándole una responsabilidad para que su obra avance para la gloria de su nombre. Denme una ofrenda de palmas a Dios. Para tener autoridad, primero tenemos que estar bajo autoridad. No es que uno se pone uno solo y comienza a mandar. No, uno tiene que saber respetar a sus autoridades. Y empieza en la casa, la autoridad de nuestro padre, la autoridad de nuestra madre, la autoridad del mayor también. ¿Me entiende? Porque cuesta. O de la hermana mayor. Esa autoridad hay que aprender a respetarla. La autoridad de los maestros, la autoridad, hermano, del gobierno, toda autoridad, dice Romanos, hablando el apóstol Pablo. Rab Shaul en hebreo dice que no hay autoridad sino la que ha sido establecida por el Señor. Y el que está ejerciendo autoridad, y en este momento que vamos a orar por hermano Alex, él ejerce autoridad porque él ha sido delegado por Dios para ejercer una autoridad y para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, para darle el honor al Todopoderoso, para hacer la obra del Señor en Canalito, para creerle al Padre, a
al que lo está llamando, al que le ha puesto carga, al que lo llamó. Alabado sea el nombre del Señor, y al que está tocando el corazón de su familia para que hagan la obra del Señor en esa comunidad para la gloria de su nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Para nuestro Padre no hay nada imposible. En Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades. Porque está hablando de todo tipo de autoridad: la autoridad judicial, la autoridad política, la autoridad religiosa, que ahí se marca todo. Ahí se marca todo lo que es una autoridad. Por eso Pablo dice, sométase toda persona. ¿Y de cuánto? Toda persona. ¿Y a quiénes le está hablando el escritor de esta carta? Le está hablando a una comunidad que conocían la palabra del antiguo tiempo, o sea, los libros de la ley, los libros de la Torá. A estos que conocían y que ahora tenían como su maestro a Yeshua y a Pablo. Entonces Pablo les dice a esta comunidad en Roma, le dice, sométase. Cada uno de ustedes tiene que someterse a las autoridades, sean judiciales, sean políticas, sean religiosas. Tienen que someterse a las autoridades que son superiores a ustedes. Porque de repente uno de papá tiene autoridad con sus hijos, ¿verdad? Pero si está vivo el papá de uno, pues él es una autoridad superior a uno. Mi papá está vivo todavía. Entonces yo soy autoridad para mis hijos, mis hijas, mis nietos. Pero tengo una autoridad superior, que es la autoridad de mi padre. Ese es superior a mi autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Puede ser que acá, en el caso de mi hermano Alex, tiene autoridad en Canalito, en ese lugar, pero hay alguien que también tiene autoridad sobre él. Y eso es lo maravilloso de conocer lo que es una autoridad espiritual. Y para la familia de mi hermano, muchas veces uno dice, este patojo la está paseando, así no es. Pasa, yo sé lo que les estoy diciendo. Uno de mis pastores era bien joven, y entonces él tenía una congregación muy bonita, y cada vez que él iba a dar una orden para hacer, su mamá se le oponía. Siempre. No, mi hijo se llamaba Félix, o se llama Félix. No, Félix, así no es. Mami, no, yo soy tu mamá, soy más vieja que vos. Y él se quedaba callado. De repente todo eso sucede. O el hermano mayor se imagina con David. David tenía sus hermanos mayores. ¿Se acuerdan cuando David lo envió su papá a que le llevara comida a sus hermanos que estaban en la guerra? Lo mandó, llévale comida a tus hermanos, están en guerra. Pero en el camino David encontró 5 piedritas, o buscó 5 piedras en un arroyo, y las recogió y se las echó al morralito que llevaba ahí, y se fue. Y cuando llegó donde estaban sus hermanos, todo el ejército de Israel y el rey y sus hermanos estaban escondidos, porque un gigante y un ejército los estaba haciendo temblar. Y David dijo, ¿qué pasa? ¿Y por qué esos incircuncisos los tienen arrinconados a ustedes? Y habló con los hermanos, y los hermanos se molestaron con él y le dijeron, ya vienes tú, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quién te crees? ¿Y tú quién eres? Ni en el ejército está. Y ustedes saben la historia de la palabra. David derrotó al gigante y era el menor. Así es que démosle la gloria al Señor. José no era el primogénito, pero a él le cayó la primogenitura.
escritura porque así tenía el programa del Eterno, pero fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, y en Egipto el Señor lo hizo brillar para la gloria de su nombre, y José supo darle la gloria al Señor, y el Señor estaba preparando a José porque tenía un plan para sus hermanos y un plan para su padre. Un plan tiene el Señor, Alex, para tu familia, tus hermanos, tus sobrinos, todo. Por eso Él te está llamando y te está dando responsabilidad para que hagas la obra en el nombre de Yeshua. Aleluya. Y aunque con todo y temor y temblor te acerques y le creas al Señor y le digas: Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieres hacer con mi vida y a través de mi vida. Entonces Pablo le dice a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Yahweh. Mire, si alguien tiene autoridad, no pelee con esa persona, hable con el dueño de todo y dígale: Padre, yo no entiendo eso. Y el Señor va a comenzar a ministrar su alma y su vida para que usted entienda esa autoridad. Porque no hay autoridad si no ha sido establecida por el Rey, por el Señor nuestro Padre. Así es que lo que el Señor está haciendo es estableciendo autoridad en Cananito para que el Señor sea glorificado en Cananito a través de lo que Él esté estableciendo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11 dice: Yeshua les respondió y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿A quién le dijo eso Juan? Se lo estaba diciendo a Pilato, que se acercó y le comenzó a hacer cuestionamientos a Yeshua, y Yeshua se quedó calladito. ¿Sabe por qué? Porque la palabra había profetizado que como cordero iba a ser llevado al matadero y que no iba a abrir su boca, iba a estar callado. Entonces el hombre, este rey, se enojó, esta autoridad se enojó con nuestro maestro Yeshua y le dijo: no me respondes. No sabes que yo tengo poder, tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte. No sabes que yo tengo poder. Y Yeshua le respondió, ahí sí le respondió y le dijo: ¿sabes qué? Ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no te fuese dada de parte de mi Padre. Alabado sea nuestro Dios. Si usted supiera que es el hijo del presidente y lo para la policía y que no lo deja avanzar, espérate, y le marca directo al número de su papá, ¿verdad? Fíjate, ¿cómo se llama usted? Pedro. Fíjate, papá, que aquí un Pedro de la policía no me deja avanzar. Sí, tomarme una foto que lo vamos a destituir. Pero Yeshua no. ¿Sabe por qué? Porque Yeshua sabía lo que era autoridad. Y Yeshua sabía que esa era una autoridad que estaba puesta ahí, permitida por el Señor. Y por eso le responde y le dice: tranquilo, que ninguna autoridad tendría tú sobre mí si mi papá no hubiera dado nada. Pero ¿sabe qué le digo? Mayor problema tiene el que me entregó a ti. Mayor, porque el que lo había entregado era uno de sus discípulos, y ese que era uno de sus discípulos lo entregó a los sacerdotes, y los sacerdotes, porque se estaba acercando la fiesta de Pesaj, Pascua, entonces no querían meter la mano, entonces se lo llevaron para que lo condenaran y lo crucificaran los romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se da cuenta la respuesta del maestro: no, hombre, no hay autoridad cuando las cosas van bien. Es porque el Señor está ahí metiendo la mano para que todo vaya bien para la gloria de su nombre. Pero hay momentos que pasan cosas que no son buenas, pero también el Señor las permite, porque tal vez
ha habido descuido en nuestra vida, falta de estudiar la palabra, falta de acercarnos al Eterno, y Él permite que comiencen a pasar cosas difíciles para que entonces retornemos a la palabra, nos volvamos al Señor y digamos: todo esto que me está pasando es porque yo le di la espalda al Señor. ¿Cuántas veces hemos culpado al Señor y hemos dicho: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y no revisamos nuestra vida. ¿Por qué será que se me ha venido todo esto encima? ¿Por qué será? Algo sucedió, y como nos ama tanto nuestro Abacadosh, comienzan a pasar las cosas complicadas sobre nuestra vida para que reaccionemos y nos volvamos al Señor. Y le digamos como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que tú me llames tu hijo, pero vengo arrepentido, vengo rindiéndome ante ti, vengo reconociendo que sin ti no puedo hacer nada. Sin ti mi vida va al precipicio, sin ti mi vida se pierde, sin ti mi hogar se destruye, sin ti mi familia fracasa, sin ti, Señor, la ciudad va a perecer, aleluya, pero contigo somos más que vencedores, aleluya. Señor, aleluya. Muy fuerte. Es maravilloso nuestro Padre. Así es que dice en una ocasión en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Es bueno leer todo eso, pero en la casa, ¿verdad? Pero en el capítulo 7, una mujer sirofeniza. Esta mujer tenía una hija grave y se acercó al maestro. Iba detrás del maestro pidiéndole un favor, y el favor que le pedía al maestro es que le sanara a su hija. Y entonces el Señor continuaba y ella: Maestro, Señor, por favor, haz un milagro, Señor, actúa. Y se detuvo el Señor y le dijo: mira, mujer, es que el pan es para los hijos. Los milagros son para mis hijos. Yo he sido enviado a la casa de Israel. Yo he venido a mi pueblo. Y todo lo que yo traigo es para ellos. Y la mujer no se quedó callada. ¿Qué diríamos nosotros si necesitamos un milagro, si necesitamos una bendición y comenzamos a pedirle al Señor y nos dijera el Señor: hijo, todavía contigo no puedo hacerlo por X y motivo? Tal vez nos levantaríamos decepcionados, enojados, hablando en contra de Dios, peleando con Dios, diciendo: Dios ya no me ama. Esa mujer, aunque el Señor le dijo eso, esa mujer no se quedó quieta y le dijo: sí, Señor, yo lo sé, pero yo también sé una cosa. Yo sé que cuando un amo le da de comer a sus hijos pan, quedan migajas ahí en la mesa y caen al piso. Pues Señor, yo no te pido que me des un pan entero, sino que con una migajita de la que caiga es suficiente para que haya un milagro en mi vida. Con una migaja basta para que tu gloria descienda y mi hija sea sana. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es poder, esa es autoridad. ¡Aleluya! Y esa frase impresionó a nuestro maestro y le dijo a la mujer: por esa palabra que has dicho, mujer, vete, tu hija ha sido sanada. Por esa palabra, tu hija ha sido sanada. ¿Cuántos
quisiéramos que el Señor nos diga: la oración que tú tenías ha sido respondida. Todos quisiéramos que en la primer pedida eso sucediera. Pero ¿sabe qué? Hay que pelear la batalla de la fe. Hay que permanecer en la petición, en la oración, pidiéndole al Señor que nos responda, que Él sea fiel a su palabra, y si es su voluntad, que lo haga con nosotros. Pero no nos levantemos quejándonos, levantémonos adorando, dándole gloria, alabando su nombre, dándole gracias. No lo hiciste como yo te pedí, pero gloria a tu nombre, Padre. Yo voy a seguir alabándote, yo voy a seguir dándote gloria, yo voy a seguir creyendo a tu palabra, porque tú seguirás siendo mi Padre, mi Dios, mi Salvador, mi Rey. ¡Aleluya! Nada te puede detener. Eso es autoridad espiritual. Y para orar por un enfermo, que el enfermo sea sano, y para orar por la restauración de las familias, solo se necesita creerle a la palabra, tener la convicción, la seguridad de que Él nos ha llamado a servir en su reino. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿A cuántos les gustaría que le dijera el Señor: por esa palabra que tú has dicho? Amén, aleluya, bendito Dios. ¿Cuál es la petición tuya? Yo me imagino que la petición ahora de mi hermano Alex es: Señor, respáldame, dame sabiduría para hacer tu obra. Que mi familia, Señor, en vez de alejarse, se me acerquen más, que me apoyen. Señor, levántalos y levanta esta ciudad para la gloria de tu nombre. Esa debe de ser la petición, pero no solo de Él, sino de todos, para la gloria del Señor. Unirse, por eso los llamó como familia. Los llamó como familia para trabajar para la gloria del Señor. Vamos a alabar al Señor. Y miren lo que les digo a las mamás, hermanas, familias de mi hermano Alex: ¿de qué querrá el Eterno proteger a sus hijos suyos? Y entonces el Eterno, que todo lo sabe, el pasado, el presente y el futuro, vio a tus hijos. Y entonces el Señor dijo: la única forma es que yo levante a Alex y que yo inquiete a Adán. Yo los voy a inquietar a estos dos, porque yo quiero salvar a esta generación, porque yo quiero rescatarlos. Yo no quiero que el diablo se los lleve, yo no quiero que el diablo